A continuación, el doctor Aldo Campos González realiza su ponencia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por el pase. Saludar a todos y todas quienes nos siguen en la transmisión, pero en especial a las universidades que albergan o participan de la red de la RIESI, por esta invitación y por celebrar este panel de discusión. Bueno, yo no sé si lo que voy a aportar el día de hoy puede ser un aporte a la discusión, pero sí me gustaría trabajar sobre cuestiones, tensiones que yo he venido mirando en el trabajo que hago en relación al enfoque que se llama educación inclusiva, pero quise colocar la idea de lo superior entre paréntesis, porque muchas de las discusiones que hoy día hay en la literatura especializada, en la investigación, en la formación, no son propiamente de la educación superior, más que en algunos matices, sino que son transversales al sistema educativo en su conjunto, y sobre eso me gustaría reflexionar. Sí, a efectos de mi presentación, yo quisiera dejar una advertencia y que desde mi posición teórica y política, yo no entiendo, para mí la educación inclusiva no es un eslogan como aparece muchas veces en las propuestas ministeriales o en las políticas institucionales de muchas instituciones de educación superior, ni tampoco un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché. Y digo esto porque cuando hablamos de educación inclusiva hablamos de cuestiones mucho más complejas que simples políticas de afirmativa o de reconocimiento o de grupos supuestamente vulnerables que van a incurrir en el problema ontológico de los grupos sociales, que va a ser el efecto persistente en las políticas educativas. No. Bueno, dicho eso, yo me propuse pensar para compartir con ustedes, entender la educación inclusiva en el contexto de lo superior y su relación con la otredad, pero más allá de lo que hemos heredado de la educación especial, aunque reconozcamos que la educación especial pueda ser o es en su naturaleza una forma de inclusión, la inclusión es algo mucho más complejo y es sobre esa complejidad la que yo quiero reflexionar estos minutitos que tengo, ¿no? Es algo mucho más complejo, es un proyecto de transformación del mundo y ahí sí coincido con la profesora Anabel y con la profesora Judith cuando ambas señalaban la necesidad de entender esto como el repensar o como mirar hacia otros lugares, ¿no? Porque lo que la pandemia hizo es básicamente está albergada bajo la categoría filosófica de acontecimiento, algo que irrumpe en la realidad, nos saca de nuestra lógica habitual, pero nos invita a pensar, a ponernos en sintonías con otras formas de relacionarnos, de existir, de pensar el día a día, ¿no? Es algo que irrumpe y que yo no sé si el día de hoy la pandemia acabó, yo creo que no. Creo que la pregunta por los futuros de la educación es clave, así como por el tipo de arquitectura educativa que se construye, ¿no? Eh, También quisiera señalar que la pregunta por la educación inclusiva en el mundo actual no es otra cosa que una respuesta significativa a las múltiples formas existenciales del ser. Creo que ya es necesario superar ciertos reduccionismos cuando hablamos de educación superior inclusiva y que por lo menos en Latinoamérica tienden a reproducirse, que es el efecto multicategórico. Y la pregunta que aparece entonces es pensar las múltiples formas existenciales, es hacerse cargo de lo que llamamos desdenes ontológicos, es decir, formas que han permanecido excluidas, marginadas, no es verdad, por las propias estructuras del sistema educativo, pero en general por las reglas institucionales de funcionamiento de nuestras sociedades. Ahí hay un punto interesante de poder mirar, ¿no? Como lo dirá ya Young en ese maravilloso libro La política y la diferencia, cuando ella decía, bueno, si no comprendemos las reglas de funcionamiento institucional de la sociedad, que son aquellas que producen poblaciones excedentes o obstáculos complejos que afectan a determinados grupos, entonces esas mismas reglas, esas formas de operar nuestras estructuras culturales y sociales son las que van a condicionar los desarrollos del sistema educativo en su conjunto y van a producir todo esto que el día de hoy mis compañeras han dicho muy claramente, las formas de desigualdad persistente, de segregación, de violencias estructurales, ¿no? Que no sé si se han visto, son propias de la pandemia, sino que son endémicas al mundo que conocemos históricamente y que la investigación poco ha podido entender más profundamente qué son o cómo actúan y cómo afectan de manera multinivel
a múltiples grupos en los que estoy yo o están ustedes, aquí, aquellos que nos escuchan, ¿no? Por eso, de alguna manera, la inclusión nunca va a ser la producción de estructuras de asimilación inclusiva, que es lo que conocemos, entender la diversidad como un ideal de asimilación, ¿sí? Con aquellos que históricamente estaban excluidos por la máquina, ¿no? Que en el fondo me refiero al sistema. En ese sentido, la inclusión deja de entender la diversidad como un ideal de asimilación. Más bien, vamos a entenderla como más bien va a ser la construcción de otros hábitos de pensamiento capaces de reorganizar nuestros deseos. A eso nos invita la inclusión, es decir, es pensar otras maneras de practicar la educación y de entenderla de cara al mundo actual, ¿no? Y de alguna manera es también superar las múltiples formas de empobrecimiento existencial que cristaliza la educación en tiempos de una extraña mutación neoliberal, que lo podemos ver en los sistemas de acreditación, en el tipo de práctica aplicadas que hacen los estudiantes, en los reduccionismos que, por ejemplo, Anabel señalaba con el tema del trabajo académico, etcétera, ¿no? Todo ese empobrecimiento existencial, y aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo se abre la universidad para dar pistas o para responder de forma estratégica a los múltiples colectivos que ingresan a su estructura y que de alguna manera han sido construidos por fuera o al margen de la historia que estos sistemas de educación terciaria han validado, ¿no? Y desde ahí yo la entiendo la inclusión como un complejo proyecto político, pero también como una desconocida praxis relacional. Y creo que aquí hay una clave. La inclusión no es albergar más personas puestas en lo mismo, que es lo que conocemos, sino que es producir primero otros hábitos de pensamiento, que son otros desempeños epistemológicos, ¿ya? Pero ante todo producir otras subjetividades y modos de convivencia o modos de relacionamiento. Y eso implica entonces entenderla como un fenómeno histórico, que es contingente, que a su vez es estructural y que a su vez es heterogéneo. Y cuando entendemos que la inclusión es un problema estructural, podemos intervenir las regulaciones del sistema educativo que van produciendo freno al autodesarrollo o a la autoconstitución de ciertos grupos y que van imposibilitando su avance efectivo, entendiendo las múltiples posiciones que cada uno de los colectivos o las individualidades van relacionándose con el ejercicio del derecho en la educación. Desde ese punto de vista, los emprendimientos sobre educación inclusiva, que por lo menos podemos ver en Latinoamérica, dan cuenta de dos aspectos centrales. El primero, que documenta un énfasis en las políticas de absorción y minorización que conciben parte del significante de la diversidad como sinónimo de ideal de asimilación, manteniendo intactas las estructuras de desigualdad y opresión sobre las que operan. Y el segundo dilema que podría aparecer es cómo poder superar, ¿no es verdad?, o pensar más allá de la ingeniería que establecen, perdón, las soluciones afirmativas para justamente develar los efectos injustos del orden social existente y que muchas veces se reproducen o quedan inalterados en las propias estructuras universitarias, ¿no? Y que obviamente conduce a distintas formas de regeneración de la desigualdad, de las violencias estructurales, y que de alguna manera no hay un cambio en la estructura de funcionamiento del sistema, ¿sí? En ese sentido, entonces, tales propuestas demuestran un cierto grado de incapacidad para comprender que la unidad de acción que reclama puede establecerse bajo un universal que transciende o elimina las particularidades y que comporta excluir o por lo menos domesticar las diferencias que dieron lugar a la emergencia de nuevos movimientos sociales. Creo que gran parte de estas discusiones sobre educación superior inclusiva y que salen de la discapacidad, ¿no es verdad?, van a pensar o hacer 5 frente a minutitos, esto, don Aldo. este efecto. Perdón, Ginette. Estamos a 5 minutitos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, frente a esto, la falta de reconocimiento cultural, además unida a los efectos que está unida inequívocamente a efectos materiales, nos va a reclamar la necesidad de consolidar una perspectiva donde la inclusión ofrezca vías de participación, pero en la complejidad de las estructuras del mundo que habitamos.
¿sí? Porque de alguna manera la inclusión tiene este efecto de ser transaccional, ¿no es verdad? No es una cuestión que se resuelve estando adentro de la universidad o de la escuela, sino que es la articulación de todos los niveles y que permitan hacer un tránsito efectivo, pero además en el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y a veces lo que podemos ver, por ejemplo, en países como Argentina, con la libertad de ir a la universidad, de la gratuidad, es que las personas con discapacidad, el caso específico, pasan mucho tiempo en la estructura y donde a pesar de que hay una comisión, poco se responde a esas necesidades. Entonces vemos que efectivamente el derecho empieza a deformarse, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces, necesitamos entender que la inclusión no es sinónimo de aumento de estudiantes matriculados en la estructura universitaria, ni mucho menos la legitimación de políticas de cuota con cupos especiales, sino que una profunda transformación de las estructuras de funcionamiento del sistema que opera bajo un efecto paróxico o sinónimo de espejo, ¿ya? Y aquí esto llama al reconocimiento que las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad son las que definen, en cierta medida, las reglas de funcionamiento del sistema educativo, lo que yo ya señalaba anteriormente. En la medida en que las primeras no sean alteradas, no habrá posibilidad de que estas estructuras educativas puedan operar en otra clave, ¿no? Y también una de las cosas más importantes que se ve es que hay mucho oportunismo, tanto político, epistémico y retórico, para atribuirse a esto de la educación superior inclusiva. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que el oportunismo político es ponerlo en los ministerios, las políticas públicas, porque es un tema de moda, pero sin mayor conciencia al respecto y sin decirnos cómo luchar en frente a los distintos problemas que la sociedad crea en sus distintos frentes. El reduccionismo epistémico y su oportunismo se traduce en efectos que de alguna manera se traducen en perspectivas laxas, vacías, ¿no es verdad? Y en lo retórico, que también estaría sumado a lo epistémico, es que hay un gran impulso del mundo académico por hablar de estos temas, pero para circular en la estructura académica sin realmente producir un efecto de transformación entendida como un efecto directo en la vida o en la biografía de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas también son importantes de poderlas analizar, por lo menos para mí. Por eso, un mecanismo, podríamos decir, que la inclusión podría entenderse en la educación superior como un mecanismo de lucha contra las formas de indiferencia y desprecio a ontologías que escapan del patrón normativo y funcional que la inclusión ha legitimado de manera más amplia, ¿no? Este, a su vez, es su dilema ético: cómo hacerse cargo de otras ontologías que nos permite desencializar o desdiscapacitar el legado esencialista, individualista que tiene este enfoque, por lo menos como ha entrado con mayor fuerza en Latinoamérica. Finalmente, si la inclusión reconstruye los conceptos de la sociedad civil y la esfera pública, como la promulgación de formas plurales y de comunicación entre distintos grupos, podrá justamente producir un cambio a múltiples escalas. Finalmente, podríamos entonces decir que una de las cuestiones medulares para pensar o analizar el entramado es preguntarse sobre la cuestión si todas las identidades son interseccionales o si múltiples sujetos marginados tienen una identidad interseccional. Mientras que algunas académicas, por ejemplo, feministas, que es donde la cuestión de la interseccionalidad tiene mayor fuerza y tiene su legado, insisten en que la interseccionalidad se refiere a todas las posiciones de sujeto, que están todas fundamentalmente constituidas por la interacción raza, género, clase, sexualidad, discapacidad, capacidad, etcétera, y que un etcétera muy largo a nivel ontológico, y que la abrumadora mayoría de la erudición interseccional se ha centrado en analizar las posiciones particulares para multiplicar a sujetos marginales, pero sin justamente romper esa regulación eurocéntrica entre el centro y la periferia, que es una ficción eurocéntrica, ¿no? Porque cuando analizamos los problemas de la desigualdad son relacionales, son multinivel, entonces no operan en que hay un centro y un margen, sino que operan en como una especie de malla. Y esta disputa teórica no resuelta deja poco claro si la interseccionalidad es una teoría de la subjetividad marginada o una teoría generalizada de la identidad, ¿sí? Entonces ahí también tendríamos que analizar esto para evitar el problema ontológico de los grupos sociales, que es redundar sobre la idea de la diferencia excluida, marginada, abyecta, y que da paso en las políticas públicas preferentemente al problema técnico, que es el problema de los cuoteos, de ciertos grupos
y que de alguna manera esa mirada para aquellos que tienen interés en la decolonialidad corre de manera paralela con las regulaciones del colonialismo cognitivo, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque también el tema de la educación superior inclusiva toca las poblaciones indígenas, ¿no? Y ese es un concepto también colonial de regulación de la subjetividad. Entonces aquí habría que hacerse una pregunta ya como para ir cerrando, ¿cómo son marcados, reinscritos, transgredidos, campos heurísticamente definidos como culturales, económicos, políticos, psíquicos y sociales? Esto, por ejemplo, es lo primero que yo pienso que una comunidad educativa debiese reflexionar, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Cuáles son esos mínimos que vamos a tener para hablar sobre inclusión, exclusión? ¿Cómo la vamos a reconocer? Etcétera. O simplemente vamos a trabajar a favor de la creación de estructura de asimilación inclusiva, que es lo que más conocemos. Yo no sé cómo estaré en el tiempo, querida Ginette. Yo creo que ya debo estar, ¿no? O si tengo un minutito más para Un cerrar. minutito más, sin problema, Aldo. Un Ya, minutito usted más. me dice, perfecto, ¿ya? Entonces aquí habría una cosita importante de poder mirar y que tiene que ver con cómo pensar la redistribución del derecho en la educación, ¿no? Eh, Generalmente, producto de la impronta modernista y de la laxitud que a veces tiene la discusión sobre justicia educativa, podemos decir que las políticas públicas y en particular lo que muchas instituciones de educación superior están obligadas es a pensar el tema del aseguramiento del derecho en clave de un valor colectivo. Es decir, lo que se expresa en la política, es lo que funda la política occidental, que va a ser una idea de totalidad y universalidad. Es decir, el derecho a la salud de forma homogénea para toda la población, pero mientras haya derecho, como que está resuelto, se dice. Sin embargo, el tema es mucho más complejo porque cuando pensamos que la inclusión responde a los múltiples modos existenciales, eso redefine la noción de tiempo y de espacio. Y eso nos lleva entonces a pensar en una concepción de valor distributivo, que es coherente con la naturaleza de este enfoque que está centrado en el pluralismo y en la multiplicidad. Y esto tiene un enfoque de complejidad. ¿En qué sentido? Que implica tomar un piso básico de aseguramiento de derechos, pero después ese derecho se baja de manera a la realidad y a las regulaciones ontológicas y culturales de cada comunidad. Y eso, de alguna manera, va a chocar con las regulaciones que tienen las políticas públicas, las acciones ministeriales y las reglas de funcionamiento en su mayoría de la sociedad, ¿no? Por eso también yo ya con esto voy a ir cerrando. Uno de los propósitos que podría tener la inclusión en general, pero en la educación superior, consiste en lograr sus objetivos primordiales como curar, restaurar la dignidad y aplicar los principios fundamentales de los derechos humanos, pero de múltiples colectivos de ciudadanos que ingresan a la estructura educativa y claman otros criterios de emergencia y legibilidad. En la medida en que no existan otras formas, otros criterios de legibilidad de ciertos grupos, siempre vamos a estar atrapados en esa dualidad que a veces es un poco parasitaria para pensar quiénes tienen que ser incluidos, a qué tienen que ser incluidos, qué tipo de contexto, y que de alguna manera como que enflaquece la pregunta por la transformación y que es una pregunta permanente a aquello en la pedagogía y en la educación, ¿no? Entonces, y desde ahí entonces podríamos pensar que necesitamos entender que la inclusión y la educación inclusiva, porque son dos cosas heurísticamente diferentes, aunque son sinónimos, ¿ya? No es sinónimo de transformación, perdón, es sinónimo de transformación, pero lo que no implica convertir, por ejemplo, la política indígena en una doctrina occidental de liberación, no es un proceso filantrópico de ayudar a los que exclusivamente están en riesgo y aliviar su sufrimiento, no es un término genérico para luchar en contra de las condiciones o resultados opresivos. Si bien todo esto le interesa, en el más amplio paraguas de su desarrollo puede haber espacio para todo esto, pero esto en el fondo no es la inclusión, ¿sí? La inclusión va más allá de esto y se hace otro tipo de pregunta por los funcionamientos estructurales y cómo eso se conecta con la regulación en la realidad y en la micropráctica o en la cotidianidad de las personas, ¿no es verdad? Y nos lleva entonces a preguntarnos sobre la idea de las arquitecturas educativas, ¿no? Yo ahí creo que la pregunta que nos desafía a los compañeros de la organización es justamente a preguntarnos por qué tipo de arquitecturas educativas podrían emerger después del COVID.
¿no? Y qué lecturas podemos hacer para pensar el mundo y sus regulaciones. A mí me llama poderosamente la atención, observando no solamente el caso del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, sino que, por ejemplo, una serie de problemas psicosociales que han emergido en mi país desde violencia en plural, desde matonaje, etcétera, de decir que hemos aprendido existencialmente en este tiempo de confinamiento y parece que el trabajo de la conciencia, que es lo primero que debemos trabajar, se ha mantenido ahí, como que ha circulado sin ninguna mayor trabajo. Entonces, si queremos lograr la inclusión solamente va a tener un sentido más profundo si hay un cambio en nuestro desempeño epistemológico, en nuestros hábitos de pensar, de sentir, de estar en el mundo. No se trata justamente de compensar ciertas desigualdades al tiempo que siguen proliferando otras en los sistemas educativos. Y ahí la pregunta sigue siendo, bueno, ¿qué tipo de proyecto queremos como sociedad? ¿Cómo vamos a hacer legible a determinados grupos? ¿Sí? Por eso, y con esto ya cierro porque creo que estoy en el tiempo, uno de los dilemas más inmediatos que enfrenta la educación inclusiva consiste en repensar su función en un contexto intensamente estructurado por el capitalismo. Aquí yo sé que las discusiones sobre el capitalismo y la educación son extensas, pero hay que reconocer que hay una cierta regulación que esto hace en la subjetividad de quienes ingresan al sistema educativo en sus diversos niveles. Y otra de las tareas consiste en delinear las formas de intervención política capaces de revertir los diversos sistemas de opresión y desigualdades a nivel psíquico, material, que afectan a determinadas colectividades, ¿sí? No porque las personas supuestamente estén en la universidad, quiere decir que el proceso de inclusión ha sido efectivo a nivel de lo psíquico, ¿no? Entonces ahí hay también que preguntarse por esto mismo que veíamos de la existencia. Bueno, yo creo que ya estoy en el tiempo, no quisiera, eh, en caso de cualquier cosa, Ginette, tú me avisas, pero Estamos ya con el ya, tiempo, doctor Aldo. maravilloso. Entonces lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias a todos y todas por escucharme y nada, Bueno, no, más bien le agradezco al doctor Aldo Ocampo porque también hemos recibido algunas consultas para él. La primera consulta nos la hace llegar María Francisca Martínez. Ella nos dice, sabemos que la educación inclusiva ha tenido sus limitantes. ¿Qué se debe hacer entonces para incorporarla en la educación superior? Adelante, doctor Ocampo, por favor. yo quiero pedirle perdón a María Francisca porque no sé si voy a tener respuestas para eso, pero yo creo que la educación en general, la educación siempre está en una complejidad que se mueve en una ambivalencia entre reformar, transformar y lo que podemos hacer realmente, ¿no? Eh, creo que por un lado, por ejemplo, si pensamos en torno a las limitantes ya las conocemos, que son de orden estructural, pedagógica, individuales, institucionales, ya eso lo conocemos. Pero creo que el punto medular acá tiene que ver con algo que yo mencionaba, que es repensar o cambiar nuestros hábitos mentales. En la medida en que cambiamos las formas de pensar sobre un determinado fenómeno, podemos justamente producir otro tipo de intervención, si es que esa es la palabra más adecuada, ¿no? También un poco ser más consciente de los discursos o de qué se esconde detrás de determinados discursos cuando enunciamos o nos promovemos o promovemos la idea de justicia, de equidad, de igualdad, de derecho en la educación, porque pareciera que la comunidad de práctica tiene como una idea muy homogénea la inclusión. Es como en la escolaridad básica cuando decimos todos tienen que aprender a leer y a escribir, pero es una idea homogénea. Y si lo ponemos en sintonía con las demandas de las múltiples formas existenciales que están presentes en las estructuras universitarias, nos damos cuenta que esa idea homogénea, asimilacionista, eh, por cuoteo, en cierta medida ha permitido un avance. ¿Y cuál es el avance que ha permitido? Es que nos ha hecho más sensibles, se ha posicionado el tema en las agendas de investigación, en las agendas políticas, pero ha tenido un poco impacto en el cambiar la estructura profunda, si así lo queremos, de los sistemas universitarios, que son cómplices en su mayoría con las lógicas
del sistema económico y social que vivimos, ¿no? Entonces creo que también podría, por ejemplo, hacerse un análisis de cómo se van produciendo distintos ejes de desigualdad a partir de las trayectorias de nuestros estudiantes que ingresan al sistema universitario y creo que lo más importante es romper ese halo que siempre se tiende a pensar que son ciertos grupos vulnerables, porque en el fondo, bajo ese lema, se produce un conocimiento sociocultural de ciertos grupos que no es tal. Entonces necesitamos aprender a redescubrir cómo las lógicas de operación de ciertos grupos, y ahí, bueno, viene otra pregunta también que es importante para nosotros en Latinoamérica, que tiene que ver con dejar de justificar la existencia, ¿no? Dejar de justificar que la discapacidad es tal cosa, no estoy diciendo simplificarla, o que el indigenismo es tal cosa, o que las poblaciones LGTB son tal cosa, ¿no? Eso es justificar la existencia, sino que es abrirnos, como lo dirían las feministas o Braidiotti, al devenir permanente del ser humano y entender que esa es una complejidad que debe estar presente, ¿no? Porque o si no, siempre vamos a estar atrapados en esa idea de que incluimos algo que parece esperanzador, pero que en la práctica genera cambio, pero no siempre los sustantivos que necesitamos para ver que el destino social de ciertos grupos pueda verse enriquecido, ¿no? Eh, Creo que por eso para mí, desde mi lugar de comprensión, es muy importante el tema de cambiar los hábitos de pensamiento porque eso reorganiza los deseos de nosotros en el mundo. Y eso podría aportar, pero de ya le pido disculpas a Francisca porque creo no responder la pregunta. Está con el micrófono apagado, querida Ginette. Un poco difíciles algunas consultas, sin embargo, muchísimas gracias por los aportes. Tenemos una consulta más de Itzel Palacios. Ella nos dice, ¿cómo lograr que las universidades y todos sus docentes ejecuten esos procesos de ajustes razonables? Hay leyes, pero no hay sanciones ante la violación de los derechos de las poblaciones. Así que adelante, por favor. Sí, este nombre me parece conocido. No sé si será de la UNAM, pero si es la persona que yo creo, le mando un saludo cariñoso. Yo creo que acá hay que diferenciar la pregunta que nos hace Itziel dos cosas. Primero, que en general lo que más ha movido la frontera o la discusión, o quienes la han puesto en marcha, han sido justamente voluntades individuales y no institucionales. ¿Ya? Es decir, siempre es un profesor, una profesora, un departamento que está más sensible, que quiere justamente poner en marcha procesos para sus estudiantes, pero no siempre es una voluntad institucional. Cuando ella nos pregunta acá cómo lograr que las universidades y todos sus docentes ejecuten ajustes razonables, bueno, ahí hay algo que en mi trabajo intelectual no me gusta mucho, pero el quehacer normativo, en el fondo, que si la vicerrectoría académica, el departamento del profesorado, o como lo conocemos acá, la unidad de gestión académica, no pone dentro de su plan estratégico la necesidad de pensar la oferta educativa, de pensar el currículum y sus mecanismos de gestión como un tema central en la gestión curricular, los ajustes razonables van a siempre ser una cuestión periférica. ¿Ya? De hecho, la evidencia más exitosa, por ejemplo, demuestra que cuando las instituciones de educación superior ponen el tema de la inclusión no como una política, sino como filosofía dentro de su plan estratégico de la universidad, y es una decisión de la vicerrectoría académica y se baja a través de las facultades y las unidades departamentales, esto toma fuerza. De lo contrario, sigue siendo una acción, una buena intención, pero que no tiene una regulación puesta en la práctica y que no baja o no penetra los procesos formativos de nuestros estudiantes. Y esto, por ejemplo, debe entonces generar criterios de acuerdo a los quehaceres disciplinarios. ¿Ya? Y ahí hay una cuestión interesante que, por ejemplo, la enseñanza para la comprensión, proyecto liderado por David Perkins, Stonewick y también por Howard Gardner, ya con más de 30 años de existencia en Norteamérica en la Universidad de Harvard, nos permite pensar cómo las disciplinas, por ejemplo, y sus lógicas de organización, digo disciplina, la lingüística, la antropología, la sociología, nos pueden dar pistas justamente para poder hacer estos ajustes en función de la naturaleza de lo que se enseña y cómo se enseña, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, se discute mucho que ciertas formas de enseñanza son las más adecuadas, pero cuando partimos del mínimo
comprensivo de que en el sistema universitario cada vez más nos llegan estructuras mentales más débiles, ¿no es verdad? Con procesos que debiesen haberse materializado en la secundaria. Entonces queda la pregunta por la pregunta de la equidad cognitiva, es decir, ¿qué hacer para garantizar un aprendizaje efectivo para todos nuestros estudiantes, independiente de cierto etiquetaje con los cuales funcionan en la intimidad de estas estructuras? Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que hay que entender en un primer momento de manera más profunda la naturaleza o las regulaciones epistémicas, metodológicas de cada uno de los dominios disciplinares con los que trabajamos, su lenguaje, y en función de eso hacer el recorte, ¿no es verdad? A veces, y es lo que ellos denominan la centralidad curricular, por ejemplo, y luego hablan de la accesibilidad, es decir, qué temas son relevantes y centrales para aprender en este dominio y cómo eso central se va teniendo mecanismos de accesibilidad que en el fondo permitan manipular la información y hacer cosas productivas con lo que estamos aprendiendo y que tenga un impacto en el entorno social. Creo que por lo menos eso también va ahí, va en un atributo importante, así como también lo es pensar eh, cómo este currículum o estos ajustes razonables, ya que va a dialogar con las demandas de los sistemas de acreditación y con las demandas de la formación práctica, que creo que pareciera que esas dos atribuciones quedan un poco soterradas en la discusión sobre educación universitaria o educación superior en estos temas, ¿no? Eh, yo por eso pensaría un poco siempre para mí es muy importante pensar cómo actúan ciertos campos, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando entendemos cómo se enseñan las artes o qué hacen los artistas, en el fondo es la mejor pregunta, o qué hace un lingüista, por ejemplo. Y en función de eso podemos comprender la forma en cómo pensamos y cómo ponemos en práctica esto, ¿no? No es, porque en general la pedagogía, a pesar que tiene didáctica específica, promueve una enseñanza bien homogénea, es decir, pero cada campo tiene una naturaleza que habría, bajo mi perspectiva, que poder eh, revisar. Bueno, eso podría comentar, quería Ginette. Muchísimas gracias, doctor Ocampo. Quisiera, doctor Aldo Ocampo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para mí lo más importante sería como primero ser consciente de todo lo que se ha avanzado, de lo que se ha producido al respecto de la educación inclusiva y en la educación superior inclusiva, pero también invitar a las comunidades académicas, a quienes están en cargo de gestión académica y administrativo en la educación superior, a ir un paso más allá y justamente analizar cuáles son esos soportes intelectuales, metodológicos, políticos que se discuten como parte de, porque creo que en la medida en que somos más conscientes cuáles son los debates que cruzan este campo y cuáles son las obstrucciones que van quedando dentro de eso, podemos visibilizar espacios de mayor esperanza para hacer la universidad un espacio de todo y romper con esa idea que la universidad es como una cosa sacrosanta a la que todo el mundo tendría que ir, ¿no? Y con eso es repensar el capital humano, es repensar el espacio social y cultural y sobre todo romper con esa lógica que aunque parece que hoy día ciertas regulaciones de la cultura popular en Latinoamérica tienen más fuerza, pero todavía estamos muy anclados a esa regulación de que ir a la universidad nos habilita mucho más. Entonces, creo que la invitación sería pensar desde ahí y también justamente analizar qué tipo de discursos ministeriales y la política pública sanciona, porque a veces enflaquecen este tipo de discusiones y caen en mínimos que se convierten en reduccionismo más que en lucha ética o... Y ahí también sería importante pensar la justicia y la inclusión como los trascendentales kantianos, es decir, cosas que no se pueden cuestionar, que a per se son garantizables o que tendrían que lucharse a favor de todas las personas. Eso podría aportar Ginette. Muchísimas gracias, doctor Ocampo.